¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos de vuelta al canal cristiano Un Cambio de Época. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir y a reflexionar acerca de una frase que he venido escuchando en este tiempo. Venía pensando en esto, ¿no? Y creí conveniente compartirlo con ustedes. Y se trata de la frase de no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Y pensaba y lo comparaba y hacía esta analogía. ¿Existe realmente, cuando decimos nosotros los cristianos, esa salvación gratis que de alguna manera sentimos como un regalo de parte de Dios? Y efectivamente es un regalo de parte de Dios. Pero cuando veía este video que les voy a mostrar en este momento, empezaba a pensar y a meditar en esto, ¿no? Y qué increíble. Y pensaba y decía, qué increíble. ¿Cuántos debemos valorar la salvación de Cristo? ¿Cuánto debemos valorar ese regalo tan grande que es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que tuvo que pagar y todo lo que tuvo que pasar para que nosotros podamos disfrutar de esa salvación gratis? Y que me lleva a pensar, ¿realmente es gratis? ¿La podemos diferenciar o asignar como gratis? Realmente asignarle a la salvación algo que no tiene valor realmente no me parece. Más bien me parece que la salvación es invaluable, que no tiene valor alguno, no lo podríamos pagar ni con todo el oro del mundo. Evidentemente la salvación costó y fue pagado con un precio muy pero muy costoso, precio muy grande, y ese precio solo sí lo podía pagar Jesucristo. Entonces me lleva a compartirles este video que me llevó a reflexión y que me ayuda a meditar y a pensar que realmente la salvación es invaluable y muy importante para nuestras vidas. Y me lleva a pensar de cómo el pueblo judío perdió esa libertad por medio de la opresión del pueblo egipcio, a cambio de un lugar, de una casa y de comida. Y por eso me llamó la atención este video que habla justamente de que no hay tal cosa como un almuerzo gratis, que no hay tal cosa como una salvación gratis, que no hay tal cosa como ser esclavos y no pagar un alto precio. Por eso quiero compartirles este video para que ustedes puedan reflexionar y meditar acerca de lo que dice este personaje que se llama Javier Milei. Una de las cosas que a mí me parece maravilloso, digamos, del judaísmo es que vos todos los días te levantás y agradeces por la libertad, porque se recuerda la salida de Egipto. Entonces, ya desde que arrancaste el día, implica abrazar la libertad y aparte hay muchas enseñanzas que después es increíble, las vas encontrando y las vas conociendo a lo largo del estudio, ¿no? Es decir, la famosa frase de Milton Friedman, judío polaco, ¿no? Que dice, que está de hecho escrita en las paredes en Chicago, digo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis, sí. Exacto. Bueno, fíjate esto ¿de dónde viene esa frase? Porque uno, digamos, se queda maravillado. Era la pregunta que Gary Becker le hacía a todos los alumnos, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Y por qué, digamos, para el judaísmo el pescado gratis está mal? Ya, digamos, habiendo salido de Egipto. Porque recordaba Egipto. En Egipto el pescado era gratis. Pero en realidad no era gratis, habías perdido la libertad a cambio de eso, ¿no? Interesante reflexión y comparación que hace el invitado cuando le hablan de libertad, esclavitud y gratuidad. El hecho de que la salvación nos ha sido gratis, nos ha sido como un regalo, como hablamos al principio, no significa que se pague un alto precio por ello, porque como hablábamos, sí, es invaluable la salvación. No tiene valor alguno en cuanto a que nosotros no podemos pagarlo. La única manera que se podía pagar era de la manera que lo hizo Cristo. Por eso es interesante, queridos hermanos, la reflexión y la comparación que hace el invitado, que habla con respecto a que no hay tal cosa como algo gratis, no hay tal cosa como que alguien te dé algo a cambio de nada. Y después más adelante vamos a hablar respecto de eso, porque hay uno que sí lo dio todo y fue altruista, y es Jesucristo nuestro Señor, en el cual lo dio todo sin esperar nada a cambio. Pero en esta ocasión vamos a compartir justamente el hecho de vender, de pedir algo a cambio, pero sin que tenga un costo. La vida no es gratis, todo lo que tenemos se fue pagado por alguien, todo tiene que ver con todo. No existe tal cosa como que la salvación o lo que sea es gratis. Justamente me hace recordar a la famosa frase de que lo barato sale caro, y justamente tiene que ver un poco con esto de siempre estar esperando lo gratis, porque no le asignamos valor a las cosas realmente. Y la Biblia nos habla de Esaú, que justamente no le asignó valor a su primogenitura, sino de que la cambió por un guisado de lentejas, su hermano Jacob. Justamente el libro de Hebreos nos enseña una lección muy espiritual acerca de Esaú, y Esaú
usado como un ejemplo de alguien que sale del camino de Dios, alguien que no valora la importancia de la herencia espiritual como algo preciado en la vida de un creyente. Entonces la Biblia nos habla justamente de que, y nos advierte que no seamos como Esaú. Justamente hablamos de la frase, lo barato sale caro. Indudablemente la salvación es un regalo divino, pero le debemos asignar el valor que se merece. Y hablo de esto porque es importante destacar esto, porque la forma de asignarle valor a la salvación es viviendo como Cristo vivió en la tierra, imitando a las personas de fe que tenemos a nuestro alrededor. La Biblia dice que seamos santos, que cada día nos perfeccionemos, que cada día aprendamos más de Cristo. Ahora bien, hermanos, ya sabemos que la salvación es un regalo divino, pero no fue gratis, porque realmente se pagó un precio muy alto. Entonces, si la salvación no fue gratis, se tuvo que dar un ejemplo, se tuvo que vivir como una persona que pagaba el precio, y ese precio lo pagó Jesucristo. Y si bien, como decía el invitado, que era Javier Milei, que nada es gratis, y lo hace ver también como que todos debemos actuar de esa manera porque todo tiene un valor, porque hay que asignar el valor a las cosas y porque de alguna manera todos somos egoístas, porque queremos retribuir algo a cambio para nuestras vidas. Hay alguien que fue altruista, y altruista significa, estuve buscando la palabra altruista, dice altruista es el adjetivo que define una persona que practica el altruismo, es decir, que es lo opuesto a ser egoísta. Altruista es una actitud, un comportamiento que disminuye las vulnerabilidades y aumenta las probabilidades de supervivencia de otro, incluso si eso significa reducir su propio bienestar. El actuar de un altruista se ve reflejado, por ejemplo, en comportamientos de ayuda a otros que están en peligro. Son personas que dan la vida sin pedir nada a cambio, que no piensan en sí mismos, sino que piensan en el otro. Ahora, como hablamos al principio, si hay algo que define a Jesucristo, es una persona altruista, más allá del significado, pero que lo define todo es Jesucristo mismo. Y Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Lo dio todo, sin pedir nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Eso es extraordinario, queridos hermanos, y justamente el Señor nos trae una reflexión en San Lucas 10, versos 33, donde habla acerca del buen samaritano. Y el buen samaritano, en mi forma de ver y en mi perspectiva, es justamente Jesucristo. Y vamos justamente a comprender por qué digo esto. En el capítulo 10 del verso 33 dice, cuando ya concluí de la historia, dice, pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo de más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Es impresionante este ejemplo y habla justamente de Cristo, habla de ese buen samaritano, de esa persona desprendida, de esa persona altruista que no está velando por sus intereses propios, sino que es desprendido de todo lo que tiene para darlo al otro, por amor, por compasión, por misericordia. Ahora bien, eso es justamente lo que Jesucristo hizo por nuestras vidas. Se despojó de toda su divinidad, se despojó de todos sus atributos y lo dio todo por nuestras vidas, para que nosotros no fuéramos más esclavos de la muerte y del pecado, sino más bien para que tengamos libertad, para que tengamos salvación. Y esa es la forma de Jesucristo darnos esa salvavidas, esa salvación tan grande, inmerecida por cierto. Y justamente como decía el invitado, los hebreos pagaron un alto precio por vivir en Egipto, pagaron un alto precio por vivir a costa del sistema antidios. Y los hebreos sufrieron mucho a causa de la opresión del faraón de ese tiempo, porque veía que los hebreos cada vez se multiplicaban cada vez más y eran más poderosos en la tierra. Y a causa de eso el faraón los oprimió y los rebajó y los menospreció y los humilló como hijos de Dios. Y por eso el pueblo hebreo se humilló y oró y clamó al Señor por un Salvador. Y justamente Moisés es el reflejo de Jesucristo, salvándolos de la opresión del enemigo, de la opresión de este sistema, de la opresión del faraón de ese tiempo. Y lo llevó de la esclavitud a la libertad. Y esa libertad que hasta el día de hoy ellos conmemoran y recuerdan con tanta gratitud al Señor. Y como decía el invitado, por eso los judíos hasta el día de la fecha desprecian la gratuidad, desprecian el hecho de que algo sea gratis, porque alguien pagó por eso. Y ellos son justamente un ejemplo de haber vivido a costa del sistema antidios de ese tiempo que imperaba, ese tiempo que eran los egipcios, viviendo gratis, viviendo a costa de la opresión del faraón,
tuvieron que pagar un alto precio por eso. Y al día de la fecha entienden y valoran mucho la libertad que ellos tienen. Por eso yo meditaba y reflexionaba en este tiempo cuando veía todas estas cosas y decía, increíble, cuánto Dios nos amó, cuánto Dios nos ama para darnos esta salvación tan grande por medio de Jesucristo, que no es gratis, que alguien la pagó y ese fue el Señor Jesucristo. Es importante valorar eso y por eso es importante valorar de dónde nos sacó el Señor. Seamos sinceros, antes estábamos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de nuestras debilidades. Y es interesante que a causa de esa salvación, a causa de esa libertad que tenemos por medio de Cristo Jesús, podemos hoy decir que somos libres del pecado. Podemos decir que hoy somos libertos de aquellas cosas que nos oprimían, de aquellas cosas que nos ataban a cosas que no eran del agrado del Señor. Y esto lo podemos encontrar justamente en la palabra de Dios cuando Pablo le escribe a los Efesios en capítulo 2, verso 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y de los pecados que tenían, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire, que anima a los que desobedecen a Dios, que es el mismo Satanás y su ejército. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y a causa de nuestros malos pensamientos, a causa de eso, ¿qué merecíamos? El terrible castigo de Dios, al igual que los demás. Y de eso nos libertó el Señor. De esa salvación estamos hablando. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios, ustedes han recibido la salvación. Y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse en nada. Pues Dios nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Interesantísimo y es impresionante esta reflexión, queridos hermanos. Es la bondad de Dios, no que nosotros lo hayamos conseguido, no que nosotros hayamos pagado ese precio, no que nosotros podamos decir en este tiempo, bueno, soy salvo porque yo hago las cosas bien. Bueno, soy salvo y amerita que sea salvo porque me porto bien, sino de que podamos entender de que esa salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario, podamos valorarle y asignarle el valor que se merece de la mejor manera, haciendo buenas obras de las cuales preparó el Señor de antemano para que andemos en sus propósitos. Y la mejor manera, queridos hermanos, de prepararnos en este tiempo es justamente haciendo la voluntad de Dios, siendo entendidos los tiempos, siendo entendido en este tiempo. Es un cambio de época justamente en el cual amerita que podamos entender de que nada es gratis, nada es gratis, y la salvación fue gratis porque así lo estableció el Señor, porque así lo estableció para darnos esa salvación gratuitamente como un regalo divino. Pero entendamos esto, hermano, alguien lo pagó. Entonces podremos concluir que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Podríamos decir, no existe tal cosa como una salvación gratis. Y esta es mi reflexión hoy, que podamos entender y meditar en esto, para que nuestro caminar sea diferente, para que no menospreciemos lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, sino más bien que prosigamos hacia adelante, hacia la meta, que seamos altruistas como Cristo lo fue, que podamos imitarle a Él y a nuestros hermanos como le dijimos al principio. Por eso te mando un abrazo grande y espero que esta reflexión te ayude a entender que no seamos como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que no valoró lo que él tenía y su herencia espiritual por medio de sus padres, que no seamos como los hebreos, que prefirieron estar en Egipto y ser esclavos antes que ser libertos y estar en su propia tierra, comandados y dirigidos por el mismo Señor, pero sí que seamos como el buen samaritano que representa a Cristo, ese buen samaritano que fue altruista, que fue generoso, compasivo, misericordioso y que tuvo amor por el prójimo, sin pedir nada a cambio. Ese sí que dio gratuitamente. Ese sí que dio todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Nosotros los cristianos podemos imitar eso. Seamos como Él y valoremos, y es algo que debemos meditarlo a diario, la salvación tan grande que tenemos por medio de Jesucristo Jesús. Te mando un abrazo grande y un fuerte abrazo a la distancia. Hasta el próximo video.